La película del exorcista está llena de tensión, miedo y hechos paranormales. Pero imagina que realmente todo eso le pasó a un joven en los Estados Unidos. Hoy te contaré la historia real del exorcista. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa, aportando datos reales con frescura sin igual, deseando se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar acerca de los hechos en que se basaron o la historia real de El Exorcista. Esta historia, historia en la que se basaron para hacer la película del Exorcista. Si tú eres muy joven, que es muy probable, resulta que allá en el año de 1973 es la película real del Exorcista. Ya después, décadas después, y hoy día ya es muy común que de un solo tema o de una sola película se saquen 3 o 4 filmes, ¿no? Pero en aquella época, no era tan común. Y también hay que tomar en cuenta que en aquella época los efectos especiales que había en el momento eran muy diferentes a lo que hoy podemos ver en pantalla. Y bueno, esta historia del exorcista fue algo muy notorio, fue algo que llamó mucho la atención en su momento. Pero fíjense, vámonos a lo que son los detalles de esta historia y saber que la película estuvo basado en algo que sucedió en la vida real. En 1973, una película cambió para siempre el género del terror, El Exorcista. Su impacto fue tal que incluso hoy, más de 50 años después, sigue siendo considerada una de las cintas más aterradoras jamás hechas. Pero, ¿qué hay detrás de esa historia? ¿Es pura ficción o hubo un caso real que inspiró esta narrativa? Esta es la historia de un joven, un ritual y un misterio que la Iglesia Católica documentó hace más de 70 años. Una película que provocó algo nunca antes visto. Personas saliendo del cine llorando, algunas desmayadas, otras jurando que jamás volverían a dormir con la luz apagada. La película El Exorcista causó terror, miedo, pavor y mucha histeria en todos los que la vieron. Y su frase promocional era tan simple como perturbadora, basada en hechos reales. Para esos hechos, déjenme les digo, no ocurrieron en una casa de Georgetown, disculpen mi inglés, ni involucran a una niña poseída llamada Regan, como aparecía en la película. Ocurrieron más de 20 años antes en silencio y tuvieron como protagonista a un niño real. Para protegerlo, la historia lo conocería en su momento con un nombre falso, Roland Doe. Pero, ¿quién era Roland Doe? El nombre ficticio que, ya después se supo el nombre real, pero ese fue el nombre que le pusieron de momento para que no se supiera su identidad real y no lo molestaran, ¿no? Para cuidar su integridad de alguna forma. A finales de la década de 1940, en los suburbios de Maryland, Estados Unidos, vivía un chico que por entonces tenía alrededor de 14 años de edad. Los periódicos de la época no revelaron su verdadera identidad, como les decía, para proteger su privacidad. La iglesia y quienes hablaron sobre el caso usaron un seudónimo, Ronald Doe, aunque investigaciones posteriores sugieren que su nombre real era Roland Edwin Hunkeler. Nació el 1 de junio de 1935 y falleció el 10 de mayo del 2020, después de llevar una vida relativamente normal. Según los reportes de periódicos católicos y artículos después archivados, la familia describió
sucesos inquietantes en el hogar después de que Roland recibiera como regalo un tablero de la Ouija. Lo que empezó como curiosidad se transformó en ruidos inexplicables, objetos que parecían moverse solos y datos cada vez más perturbadores. Los primeros eventos extraños que sucedieron. Los padres de Roland primero intentaron obtener ayuda médica. Visitaron médicos y especialistas que, según consta en algunas crónicas del caso, no encontraron anomalías físicas ni psicológicas claras. Sin respuestas, la familia recurrió a líderes religiosos. Aquí cabe resaltar algo muy importante y algo que aquí la historia nos va llevando de la mano, nos está contando cronológicamente lo que está pasando, y es lo que yo les he platicado en algunos otros capítulos, y que también es parte de la forma en que los investigadores serios de sucesos paranormales hacen. ¿Y qué es? Que primero hay que descartar todo lo posible, hay que descartar todo a través de cuestiones lógicas, físicas, médicas y ese tipo de ciencias, para que si después o si en el transcurso se le encuentra una explicación médica, una explicación psicológica, una explicación psiquiátrica, bueno, pues ahí se termina y ahí se soluciona el caso. Pero en el momento en que después de todo esto no hay una explicación al caso, al suceso o a lo que esté aconteciendo a la persona o el entorno, bueno, entonces ahí sí ya se puede tomar en cuenta que puede ser algo paranormal. Y esto es lo que hicieron en este caso, hacerle estudios médicos al joven para descartar que no tuviera algún tipo de enfermedad mental o algún mal físico que estuviera manifestando lo que ellos veían en casa y que ya no era normal, ¿no? Y fíjense, ya después de que descartaron de que no tenía ningún mal físico ni de la mente evidente, bueno, un pastor luterano llegó a visitar el hogar y, según testimonios que circularon, presenció cómo la cama del joven temblaba y cómo objetos se movían aparentemente por su cuenta. Ante la gravedad de las experiencias, el pastor recomendó a la familia ponerse en contacto con la Iglesia Católica. Y bueno, ustedes dirán, bueno, si este pastor, ¿por qué lo manda o manda a la familia con la Iglesia Católica? ¿Por qué? Porque se sabe, hoy día, a través del tiempo se ha dado a conocer que la Iglesia Católica tiene digamos que suena un tanto raro, pero tiene un departamento o tiene gente especializada en aplicar exorcismos a las personas cuando estos son necesarios. No es un juego, no es un ritual cualquiera, y la Iglesia Católica tiene a sacerdotes especializados para poder hacer ese tipo de rituales. Es por eso que este hombre le dice, no, pues vayan con la Iglesia Católica para ver qué se puede hacer al respecto. Y así es como comenzaron los exorcismos. La Iglesia Católica no toma a la ligera los exorcismos. Sin embargo, en el caso de Roland, su familia recibió la autorización para realizar un ritual que, según los informes de la época, involucró más de 20 sesiones de exorcismo. Estos rituales tuvieron lugar en distintos lugares, desde la casa familiar hasta hospitales como el Georgetown University y el de los hermanos Alexianos en Missouri. Aquí también es muy importante ver esta parte, que todo lo que se recabó, toda la información que en su momento sucedió de los exorcismos, en su momento fue una información muy muy secreta. Había secrecía sobre lo que realmente había pasado y cómo había acontecido esto de los exorcismos. Pero poco a poco, más adelante y con el paso del tiempo, se empezó a saber la realidad de lo que le había pasado a este joven y lo que había pasado en estos más de 20 rituales de exorcismo. Entre los relatos más notorios se cuenta que Roland habría hablado en latín, un idioma que nunca había estudiado. Gritó, escupió y emitió sonidos que quienes estuvieron presentes describieron como perturbadores.
Según diarios guardados por los sacerdotes, el joven incluso habría arrancado partes del colchón durante una de las sesiones y dejando marcas en su piel. Así que, bueno, se daban cuenta que tenía una fuerza inusual, que tenía una fuerza que no era normal a la edad y a la etapa de vida que estaba viviendo el joven. Entonces esto ya les estaba empezando a causar digamos, una notoriedad, o les estaba causando extrañeza de que sí probablemente había un demonio que lo estaba poseyendo o estaba invadiendo su cuerpo. Fíjense, los sacerdotes, los dos principales que participaron en las sesiones finales de exorcismo, fueron el padre William S. Bowdern y el padre Walter L. Halloran. Además de ellos, también estuvo implicado el sacerdote Raymond J. Bishop, quien documentó parte de los eventos y enseñaba en St. Louis University. Bueno, y aquí es importante ver que uno de esos sacerdotes, que era el sacerdote Bishop, su única función no era atacar al demonio, no era interceder por el muchacho ante las buenas intenciones de la iglesia y todo. O sea, no era meterse en lo que era el ritual. Era simple y sencillamente ser un testigo y estar mirando los detalles y estar apuntando, estar documentando todo lo que ahí sucedía para que más adelante se hiciera un archivo al respecto de esto. Eso es muy importante porque, como en el paso de los años, esto que él archivó, esto que él documentó, más adelante sí se pudo llegar a saber, pero en su momento, bueno, pues nadie supo qué es lo que realmente había sucedido en los exorcismos. Bishop escribió acerca de los acontecimientos, aunque muchos de los detalles más dramáticos fueron divulgados más tarde, como les decía, a través de libros y testimonios indirectos. Años después también se supo que varios de los participantes eran escépticos y cautelosos al hablar de posesión demoníaca, advirtiendo que no podían afirmar con certeza que algo paranormal había ocurrido. Y bueno, claro está, ellos no podían asegurar que sí, que fuera un demonio que lo estaba invadiendo, que lo estaba poseyendo, o que lo había invadido, o ese tipo de cosas. Pues claramente no lo podían decir al 100%. ¿Por qué? Porque no sabían y no podían tener una certeza de que así fuera. Sin embargo, esos exorcismos que ellos intentaban hacer, lo que buscaban era que el muchacho estuviera normal, que llevara una vida normal y que no tuviera esos digamos, momentos, esos ratos en que se le escuchaba hablar en latín, que tenía movimientos inusuales, que ofendía a toda la gente que estaba a su alrededor, que entraba en trance y no reconocía a los que le rodeaban. Entonces eso es lo que estaban buscando realmente. Pero bueno, ustedes dirán, ¿y todo esto qué tiene que ver o cómo llegó en algún momento a que se hiciera la película del exorcista? Si yo les estoy comentando, o ustedes pueden decir, tú me estás diciendo aquí que no se supo mucho al respecto en su momento. Bueno, pues resulta que más adelante el escritor Peter Blatty, él es el que escribió el libro del exorcista. Pero bueno, él resulta que mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown, este escritor William Peter Blatty escuchó por primera vez sobre este caso y fascinado pasó años investigándolo. Aunque muchos de los detalles originales estaban envueltos en secreto y pocos testigos querían hablar abiertamente. Hizo todo lo posible por investigar del caso, pero le costó trabajo por el hermetismo que había sobre el tema. Bueno, él en los años 60 se empieza a enterar de este tema, ¿no? Cuando él está ahí en la biblioteca de la universidad y se empieza a enterar, pero no hay elementos, no tiene los testimonios para que él pueda tener una información adecuada para poder escribir el libro. Entonces, como no tiene mucha información y como cuando él investiga la gente no quiere hablar, pues entonces él insiste en buscar más personas
insiste en buscar documentos que le puedan dar elementos o poder leer documentos en donde hay realidades, hay testimonios reales de lo que sucedió, pero ese exorcismo sucedió décadas atrás. No había sucedido en los años 60, sucedió décadas atrás y en su momento, como les decía, no se sabía cuál era el nombre real del joven. Él siguió y siguió insistiendo, investigando, y llegó el momento en que ya sí tuvo unos testimonios, tuvo documentos que ya fueron, digamos, una cantidad adecuada para él poder armar y ver que fue un exorcismo de ciertas características, que pasaron ciertas cosas, cómo se llegó a que le hicieran el exorcismo al joven y ese tipo de cosas. Digamos, la información esencial ya la tenía y siguió investigando para poderla complementar un poco mejor. Y fíjense, Blatty, quien escribió el libro del exorcista, tomó la esencia de lo que había escuchado sobre el exorcismo de Roland Doyle, incluyendo la sensación de lucha entre fuerzas invisibles y la intervención de sacerdotes, y la reimaginó y la complementó en su novela El Exorcista, publicada en 1971. Para la adaptación cinematográfica de 1973, dirigida por William Friedkin, se dramatizaron muchos elementos como la levitación, el cambio extremo de voz, el movimiento extremo de objetos, porque sí hubo movimiento de objetos en el exorcismo original, y para intensificar el impacto narrativo de la historia se hizo todo esto. Así que bueno, sí pasaron esas cosas en el exorcismo real de este muchacho Roland, pero se dramatizó un poco en la película para que causara más sensación, para que causara un poco más de miedo, para que causara un poco más de tensión a la hora de que miraron la película. Y la realidad es que lo logró, porque como les leía al principio del capítulo, hubo mucha gente que salió llorando, que salió vomitando y que salió de la película jurando que nunca más en su vida iban a dormir con la luz apagada. Así que así de impactante en su momento estuvo la película del exorcista. Pero bueno, ¿qué sucedió realmente en los exorcismos? Bueno, con el paso del tiempo en los exorcismos reales del muchacho Roland, con el paso del tiempo y tras una investigación de publicaciones como The Skeptical Inquirer, en 2021 se determinó que el nombre real de Roland Doyle era Roland Edwin Hunkeler. Tras los eventos, el joven llevó una vida normal, se convirtió en ingeniero y trabajó en la NASA, y colaboró en proyectos importantes como el programa Apolo antes de retirarse. Así que bueno, afortunadamente este muchacho Roland en su momento tuvo una vida normal, fue ingeniero que trabajó en la NASA y trabajó en uno de los proyectos más importantes que fue el Apolo. Así que afortunadamente no perdió la vida, no le pasó nada malo, siguió con su vida normal, tenía una mente, digamos que su mente no se fracturó, psicológicamente hablando tenía una psicología normal y físicamente pues por supuesto, ¿no? Entonces eso es muy bueno de saber, pero lo que pasó en los exorcismos, eso fue lo extraordinario, lo fascinante, lo paranormal, que los sacerdotes que lo vivieron lo documentaron y después se pudo saber, ¿no? Hoy en día, muchos expertos consideran que los eventos del caso fueron un cruce entre interpretaciones religiosas, fenómenos psicológicos y experiencias familiares intensas. No existe una prueba concluyente de posesión demoníaca, y los relatos más dramáticos provienen de diarios personales y reconstrucciones posteriores. Entonces, ¿fue el exorcismo una verdadera manifestación de fuerzas sobrenaturales o una serie de experiencias humanas interpretadas desde una perspectiva religiosa y cultural? El caso de Roland Doyle nos recuerda que a veces la realidad puede ser tan inquietante como la ficción, y que las historias más poderosas son las que nos hacen cuestionar lo que creemos saber. Así que no podemos saber con exactitud qué tan angustiante, qué tan estresante o qué tan difícil pudo llegar a ser
esos exorcismos reales de Roland Doe, ¿no? Bueno, el nombre que le pusieron, del joven Roland, ¿no? No podemos saber. Pero lo que sí se sabe es que realmente estuvo en una situación complicada como para que se le tuviera que hacer un exorcismo. Y bueno, ya con el paso de los años, la gente seria, porque hay muchos charlatanes y charlatanas al respecto, la gente seria que se dedica a estudiar ese tipo de fenómenos, bueno, dicen que cuando se hace un exorcismo, sí, en su momento puede ser muy traumático para el que está siendo poseído y para la familia y la gente que está alrededor de los rituales. Pero también dicen que sí se puede sacar o se puede expulsar a los demonios, energías o cosas que quieran poseer o que estén dentro del cuerpo de la persona. Sí se puede hacer. Puede llegar el momento en que la persona esté totalmente libre de esos demonios, de esos seres obscuros, ¿verdad? Pero sí, también es una realidad que sí ha sucedido este tipo de cosas y que sí pasan cosas muy extrañas, como que hablen en otros idiomas, como que hagan movimientos fuera de lo normal, como que tengan fuerza fuera de lo normal, como que entren en un trance estas personas y no estén, sean irreconocibles en aspectos de movimientos, de pensamientos, de lo que dicen, de lo que hacen, y claramente pues es algo muy traumático para la gente que lo vive y no es nada recomendable ni nada bueno el querer vivir uno de estos tipos de sucesos, ¿no? Y como les decía en su momento, la Iglesia Católica tiene un departamento, suena un poquito raro, pero bueno, sí, hay gente especializada, hay un departamento en específico, un grupo de gente que están especializadas y especializados en hacer exorcismos. Y claramente este tipo de rituales de la Iglesia Católica para expulsar demonios o seres oscuros no se le hace a cualquier persona. Y lo que yo les decía en algún momento, primero hay que hacerle un estudio médico a la persona, ver si no tiene algún tipo de síndrome, algún virus, alguna bacteria que haga que se comporte de forma extraña. Hay que hacerle un estudio psiquiátrico, porque híjole, hoy día hay gente que dice que ve personas y que ve, ay, y que la señora que está ahí, y que el señor, y que dices, bueno, yo creo que mejor vete a hacer un estudio psiquiátrico para ver si no es esquizofrenia o algo por el estilo, y no andes creyendo que tienes un don, ¿no? Entonces yo creo que eso se descarta primero, y si la situación ya es grave, bueno, pues es ahí donde entra la gente que hace los exorcismos para poder ayudar a esa persona y claramente a la familia a que todo esté en paz, ¿no? Y la película del exorcista, bueno, pues es terrorífica, es angustiante, y si ustedes no la han visto, la original, la de 1973, porque híjole, después salieron chorrocientas películas, bueno, esa película originalmente en su momento sí causó mucho terror, mucha angustia, mucho miedo. Y si ustedes la ven, la verdad es que sí te anda sacando un susto o un peligro de la mente, ¿no? Entonces ahí ese tipo de películas que en su momento causaron mucha tensión, mucho suspenso, como lo decía la película, basado en hechos reales. Sí, no es que haya pasado exactamente así, pero sí fue basado en hechos reales, y eso es lo que te da a saber la película. Y la verdad es de miedo, porque sí es de miedo. Si tú lo ves en una película, dices, es una película y te entretiene, ¿no? Pero el pensar que en algún momento algunas personas, familias, gente de la Iglesia Católica tuvo que pasar por eso y vivirlo, pues claro que también solamente gente que tiene el temple para poder hacerlo puede llegar a hacer ese tipo de rituales, ¿no? Y bueno, fíjense, como conclusión, este caso es uno de los primeros que realmente fueron documentados en su momento, y de ahí se pudo tener la base para después realizar el libro y la película del exorcista. Si bien se puede pensar que los hechos son muy exagerados, recordemos algo. La realidad puede y ha superado fácilmente a la ficción en muchos casos, y este puede ser uno de ellos.
El exorcismo puede ser un ritual que se usa para expulsar demonios de cuerpos humanos y también puede ser el evento más traumático para quienes lo viven y lo realizan. Sea uno u otro, se sabe con certeza que es algo muy extraño y peligroso para quien lo experimenta y para quien lo hace también. Por ello, antes de llegar a ello, antes de llegar a ello, se debe explorar a fondo la salud mental de la persona que se cree poseída, ya que el exorcismo es una de las últimas opciones a realizar por las características del evento. El caso en que se basó la película del exorcista, un hecho que deja sin aliento a la gran mayoría y que sabe que los detalles paranormales y demoníacos que ahí se manifestaron son más allá de lo que uno se puede imaginar. Esta fue la historia real del exorcista. Y bueno, pues, queridos amigos, amigas, díganme qué les pareció. ¿Conocían que había una historia real o que había una historia o cuáles eran esos hechos basados en hechos reales de la película, la película original del exorcista? Bueno, pues ahora lo sabemos. Y aunque en su momento no se supo tanto de lo que realmente ahí sucedió, con el paso de los años y de las décadas se pudo conocer un poco más de lo que realmente sucedió en ese exorcismo original. Y hoy día ya sabemos y conocemos más casos de exorcismos que se han llevado a cabo a través de los años. Y con esto nos podemos dar cuenta que ese exorcismo en su momento pues fue algo muy complicado y fue algo muy difícil para la gente que lo vivió. En pocas palabras, que no fue un juego, que no fue cualquier cosa. Y con los datos y los hechos que hemos conocido de otros exorcismos, nos damos cuenta que no es para tomar a la ligera, no es un juego, no es diversión. Y como siempre lo he dicho, esto de los temas paranormales, esto de los temas de cosas, de demonios, entes oscuros y ese tipo de energías, hay que dejárselo a los profesionales. Porque una cosa es hablar de este tipo de temas y otra muy diferente a abordar los temas en la vida real, que eso ya es muy diferente y debe de ser muy complicado para la gente que estudia este tipo de fenómenos. E insisto, la gente seria que estudia este tipo de fenómenos, porque hay charlatanes y charlatanas a más no poder hoy día con la creación de contenido, con el mundo digital. Hay infinidad de charlatanes que te hacen creer en su momento que saben de ese tipo de cosas y que jamás en su vida han visto o han conocido realmente un hecho paranormal. Así que bueno, esto hay que tomarlo con mucha medida, con mucho seriedad y con mucho respeto, tratar este tipo de cosas que si no las sabemos manejar se pueden salir de nuestras manos y pueden atentar en contra de nuestra salud física, emocional y mental. Así que hay que tomarlo con mucha calma. Así que bueno, deseo les haya gustado esta historia, la historia en la que se basaron para hacer la película El libro del exorcista, y espero les haya entretenido y les haya gustado el capítulo del día de hoy aquí en Detective Misterio. Porque, como les he dicho en otras ocasiones, claramente hay crímenes que no piden ser contados, pero que necesitan ser entendidos. Y bueno, este no fue un crimen, pero aquí aplica más de que claramente la realidad supera a la ficción en muchos momentos. Y este puede ser uno de esos casos. Así que yo te pido tu apoyo dejándome tu like, tu comentario, apoyándome en las redes sociales. Y así yo te agradezco el que me puedas seguir apoyando con tu tiempo y con tu like en este tipo de capítulos y todos los demás que hay aquí en Detective Misterio. Así que bueno, hasta aquí este capítulo de la historia real del exorcista. Deseo te haya gustado, te haya entretenido, que no te haya asustado y que esta noche puedas dormir tranquilamente con la luz apagada. Así que yo te mando un saludo misterioso. Soy Adán López, Detective Misterio, y nos vemos en el siguiente capítulo.